right. Ba 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 ba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh yes. Oh my love, I wanna make you move. Hey, hey baby, all night long. My song is back, oh baby, and everybody's still with me. I gotta be the good baby. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Semanario. Va a ser una media hora interesante, siempre tenemos protagonistas que tienen para aportar, por supuesto, a todo lo que ustedes querrán escuchar. Tema ineludible lo que está sucediendo a nivel de la política en el gobierno nacional, cuáles van a ser las consecuencias de esta crisis institucional que se vive dentro del mismo gobierno y también para con la sociedad. Se lo vamos a preguntar a Virginia Guevara, quien es periodista y además jefa de política de La Voz del Interior, de la sección política. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida. Hola, Cruz, ¿cómo estás? Bueno, ya nos vamos a ocupar de lo que sucede a nivel nacional, pero te voy a pedir también alguna reseña de lo que dejaron las PASO en la provincia de Córdoba. Ganador indiscutible, Juez y de Loredo, ¿no? Una fórmula que empieza a mover el tablero y en demasía, y ni hablar para lo que se viene de las generales ahora en noviembre. Exactamente. Esos nombres son los que encabezan la reconfiguración de la oposición cordobesa, ¿no? Ese es uno de los datos que quedó definido en las PASO. El resto de los datos tienen que ratificarse en noviembre próximo. Lo que vimos en Córdoba es, podríamos decir, la reiteración de varios resultados anteriores. Juntos por el Cambio, imponiéndose con total comodidad, sacó casi el doble de los votos que logró Hacemos por Córdoba. Y en tercer lugar, el kirchnerismo muy reducido, con un desempeño muy inferior al que ellos preveían, con un 10% de los votos. Ahora lo que comienza es la disputa por reordenar esos votos y ya las tendencias están bastante claras. Concretamente, Juez y de Loredo intentarán capitalizar, buscar, sanar las heridas, que son muchas, con las otras listas de Juntos por el Cambio, de modo de conservar ese 47% que lograron en las PASO, y el peronismo de Schiaretti irá a disputar votos ahí con seguridad, seguramente buscando a aquellos sectores radicales que tengan alguna resistencia con la figura de Juez como cabeza de lista. Hacemos por Córdoba quedó conforme con las elecciones en esta oportunidad y sobre todo con la distancia al frente de todos. Sí, respecto de la distancia del frente de todos, que era como la pelea principal de ellos, sí, porque sacaron 2 veces y media los votos que sacó el frente de todos, es una diferencia muy amplia y garantiza con comodidad el ingreso de Alejandra Vigo al Senado, que es esa la principal disputa entre Carlos Caserio y Vigo, que ocuparían la tercera banca en disputa. Las 2 primeras son para la fórmula que encabece el resultado electoral, que todo indica que va a volver a ser Juntos por el Cambio. No se ha por otro lado, lo que ellos dicen es que este resultado coloca al gobernador Juan Schiaretti en la escena nacional como el único peronista que desafió al kirchnerismo y que le ganó en su distrito. Un lugar que aparentemente le está interesando cada vez más a Schiaretti para, cuando termine su rol de gobernador, alguna proyección nacional en ese sentido. Bueno, y hablando justamente de la escena nacional, Juan Schiaretti, digamos, no se proyectó ni en favor ni en contra de la disputa, ¿no?, que existe entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación. Optó por el silencio. Totalmente, y la verdad que es un dato que sorprende un poco, dado el dramatismo de lo que está ocurriendo a nivel nacional y con el gobernador que supuestamente busca una proyección nacional, el total mutismo que mantiene respecto de lo que está ocurriendo. En el centro cívico lo limitan a un problema interno de la coalición que gobierna el país, donde claramente el schiarettismo no participa, y lo que
reiteran es que sí, el gobernador se expresará y actuará con el resto de los gobernadores si la institucionalidad estuviera en riesgo. Hasta ahora lo que vemos es una muy fuerte disputa política entre el presidente y la vicepresidenta, pero en términos institucionales todavía no se observa ese nivel de gravedad. A propósito de esta disputa, vamos a escuchar un pedacito nada más de algunos audios que se conocieron de Fernanda Vallejos, diputada nacional, muy aliada al kirchnerismo, que hablaba en estos términos de Alberto Fernández. Estoy de acuerdo, Pedro, con lo que vos decís. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina, no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie, pero no lo hizo. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Y este señor, que gracias a Cristina y a todas y todos nosotros está sentado ahí en el sillón de Rivadavia, no tiene ningún... Bueno, este solamente es un fragmento de 2 audios bastante extensos y posteriormente se conoció la carta abierta de Cristina Fernández que en otros términos y con mucha mayor altura le decía un par de cosas similares al mismo Alberto Fernández. Claro, después de escuchar los audios, que después hubo un tercer audio también, muy locuaz la diputada y todo bastante programado. Nadie puede dudar de la intencionalidad de que se difundan esos audios a esta altura, sobre todo cuando la carta que el jueves por la tarde publicó la vicepresidenta ratifica con unos términos más elegantes, con mayor complejidad política, exactamente los mismos puntos que señala Vallejo. Si quieren, podemos repasar algunos. ¿Qué dice con claridad Cristina y también dice Vallejos? Perdimos esta elección porque se empecinaron en poner en caja el déficit fiscal. Un hecho que los economistas relativizan en muchos casos, pero bueno, Cristina está insistiendo con que se emita y se gaste muchísimo dinero antes de la segunda vuelta para intentar revertir el resultado. Lo segundo es la falta de reacción después de semejante derrota y decir que estamos analizando la situación y no concretar ningún cambio de gabinete. Obviamente la disputa por el gabinete es furibunda, lo estamos viendo, y obviamente también el presidente aparentemente intentó en las primeras horas de la tarde del jueves resistir de algún modo la embestida que claramente estaba sufriendo desde el momento mismo de la derrota. Dijo, voy a seguir con el gobierno, el que toma las decisiones soy yo, para eso me eligieron. Y Cristina le respondió inmediatamente, te eligieron porque hiciste un acuerdo conmigo y porque yo te puse ahí. La verdad que la discusión se da en un nivel paupérrimo, de conventillo, a través de las redes sociales. La verdad que creo que con el correr de las décadas recordaremos este episodio como aquel donde un presidente y una vicepresidenta se disputaban la conducción del gobierno a través de Facebook y de Twitter. Es desopilante y es tan inverosímil la situación que inicialmente a muchos nos costó creer que esto esté ocurriendo de este modo. Era tan dramática, pero al mismo tiempo tan tragicómica la situación que parecía armado inicialmente. Tal cual. Creo que ya a nadie le caben dudas de que no hay truco, de que es realmente una crisis fenomenal la que están viviendo, que no la pueden resolver, y difícilmente el cambio de gabinete en el que está concentrado, y seguramente en las próximas horas ya estará definido por completo cómo se reorganiza la conducción del gobierno, pero es muy difícil pensar que unos cambios de nombre
puedan superar el nivel de conflicto que estuvimos presenciando entre el jueves y el viernes. Bueno, una convivencia que evidentemente ya venía muy fracturada, pero que en esta oportunidad quedó plenamente al descubierto. ¿Cómo pueden llegar a seguir estos 2 años, ¿no? Más allá de que ahora acuerden, porque una salida es necesario que encuentren, ¿no? Pero imagino que va a ser difícil esa continuidad 2 años más. Muy conflictiva internamente dentro del gobierno, pero además tenemos que tener en cuenta que faltan a 8 semanas, va a haber una elección, ellos ya perdieron una. La verdad es que después de estos episodios pensar en una recuperación electoral del gobierno se parece bastante a un imposible. Seguramente desde la semana que viene va a haber muchos anuncios y va a haber un intento del gobierno por recuperar esos votos que le permitan subsistir adentro del Congreso. Es eso lo que se juega en esta elección. Y la verdad que con las cifras que dejaron las PASO, es un escenario muy complicado para un peronismo que no está acostumbrado, que no sabe negociar, porque nunca ha tenido minoría en las 2 cámaras. Si tenemos en cuenta que desde hace 38 años el peronismo controla el Senado y que el gobierno está ante la posibilidad cierta, si se repitieran los resultados de las PASO, de perder esa mayoría en la Cámara donde está Cristina Fernández al mando, es una escena, es una escena que explica por qué el dramatismo con que se lo está viviendo el gobierno a este escenario. ¿Qué puede pasar en estos 2 meses para que no sea tan dramática la escena legislativa? Es lo que tendremos que ver el 14 de noviembre. Lo que va a pasar en los 2 años siguientes va a depender mucho del resultado de la elección y de cómo quede el gobierno en el Congreso. Desde ya creo que el nivel de lesión que sufrió Alberto Fernández en las últimas 48 horas, la gravedad de los planteos políticos que recibió el presidente, hace muy difícil pensar en una recuperación de la autoridad y también pone en un serio riesgo la legitimidad. Son las cosas más finas, pero también las más importantes del sistema político. Tienen mucho que ver con la representación y la democracia es eso. La discusión del Frente de Todos entró en un límite riesgoso desde ese punto de vista. Gracias, excelente escucharte una vez más. Te mando un abrazo. Muchas gracias, saludos a ustedes. Gracias. Vamos a la primera pausa, pero antes ya nos metemos con nuestro súper concurso. Me preguntan todas las semanas, ¿y cómo hago para ganarme esta picada gourmet de Gulú? Bueno, muy fácil, uno tiene que entrar a Instagram y allí encuentra el famoso quién dijo. Pero antes, la ganadora, les vamos a contar quién fue. Ganadora del sorteo, María Cristina, el DNI termina en 900. ¿Y quién dijo lo siguiente? Recordad que la educación depende de la formación del corazón. ¿Quién dijo entonces, recordad que la educación depende de la formación del corazón? ¿Cómo? Entran a Instagram, nos buscan como Semanario TV, la contestan y ya están participando para la próxima semana. Pausa y vamos a hablar de música. Nos vamos a dar un buen gusto. Ya venimos.